implementar para cuidar los activos de la información. Ustedes han hecho una primera etapa, un análisis de lo que es la empresa, han visto sus características importantes, conocen a qué se dedica la empresa, entonces saben cuáles son sus activos más importantes. Ahora, una vez que han detectado esos activos, también han detectado quiénes son sus competencias y por lo tanto las competencias pueden convertirse en amenazas, ¿no? Han visto lo que es la parte de, posiblemente no han detectado vulnerabilidades, pero lo que han visto es cómo funciona la empresa y quiénes son las competencias, quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes. Y esa es una primera etapa para conocer lo que es la parte de análisis de riesgo. Entonces, la parte de seguridad física está relacionado con la protección del ambiente de la empresa. Este ambiente puede ser protegido de distintas maneras. Desde la protección perimetral, ¿no es cierto?, que es aquel que yo controlo quién ingresa, cómo ingresa, o prohibir que ingresen, ¿no? O controlar quiénes ingresan. Si yo tengo un lugar, sé quién entró, a qué hora entró, a qué entró, entonces yo tengo un lugar muy, muy seguro, ¿no es cierto? Pero si yo no tengo un control perimetral, yo no sé quién entró, no tengo un control de los que ingresan, entonces la situación está muy complicada, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver las herramientas que se utilizan para hacer esta protección. Entonces, existen unos fundamentos que están relacionados con lo que es la seguridad física, ¿ya? Entonces, hay un modelo de seguridad física, es decir, no se puede colocar una empresa si usted está casado con activos muy importantes, crear una empresa así por así, ¿no? Entonces, los bancos, por ejemplo, diseñan su ambiente para que sea banco, ¿no? Es decir, no eligen un lugar por defecto, no. Hacen un modelo de análisis de seguridad, igual las gobernaciones, los estados donde se mueven los gobiernos, ¿no?, están pensadas en un modelo de seguridad física, ¿ya? Y para eso se tiene que pensar también psicología de la seguridad física. ¿Qué es la psicología? Es la forma en que podemos nosotros controlar de alguna forma, ¿no?, lo que pueda pasar. Es decir, se puede decir que la psicología de seguridad es tratar de evitar que la amenaza pueda realizar alguna actividad, ¿no? Y hay de diferentes formas. Se puede poner un mensaje, lo estamos viendo, ¿no?, se lo está filmando, ¿no? Entonces, cosas así, digamos, ¿no? Prohibido entrar, no tenga cuidado con el perro. Entonces, hay varios mecanismos que se puede hacer el proceso de psicología sobre seguridad, cosa que la amenaza deba de pensar dos veces con respecto a lo que se quiere hacer o pretende hacer. ¿Listo? ¿Qué tal se escucha el audio, por favor? Se escucha bien. Ya, muy bien. Si se escucha entrecortado, por favor me avisan, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a tener que ver esa parte, la seguridad física del ambiente, cómo debe ser la seguridad en los ambientes. Las amenazas naturales siempre van a estar presentes, es necesario que yo piense en ello, que pensemos en ello como encargados de seguridad. La seguridad física de los sistemas, ¿no?, ya sean los sistemas de refrigeración, de comunicación, de todo eso tiene que pensarse y protegerse también. Y la parte de entrenamiento o concientización del personal, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en eso, porque en seguridad física cualquiera de ellos puede ser la parte débil y, bueno, la amenaza siempre se aprovecha de la parte más débil del eslabón, ¿no?, porque la seguridad es una cadena donde todos trabajan para proteger. Entonces, los modelos de seguridad física nos permiten controlar. Hay diferentes formas de controlar, ¿no? Se tiene que pensar en, por ejemplo, formas de
armar una empresa, cómo voy a velar la seguridad desde la parte perimetral hasta el activo más importante de la empresa. Entonces, todo eso tiene que estar basado por normas y procedimientos de quién puede ingresar, hasta dónde puede ingresar. ¿Listo? Entonces, como cuando usted va al banco, para ingresar a ciertos niveles, usted tiene que tener un permiso. Si usted ha ido a la gobernación para ingresar, tiene que tener un permiso. Los permisos están categorizados y cada color tiene un nivel de acceso. Entonces, estos procedimientos que están bien definidos y claros permiten un mejor control sobre las acciones que pueda haber sobre cualquier individuo. Y esto me permite reaccionar de una manera más eficaz en casos de contingencia. Hay diferentes situaciones que pueden variar, desde la situación del país, desde la situación del ambiente físico donde se encuentra la empresa, ¿no? Para tener un modelo, ¿no es cierto?, que abarque a todos esos casos. Entonces, se tiene que ver y analizar previamente cómo está ese entorno para tomar las decisiones más adecuadas que se adecue a la realidad de la empresa para asegurarla de la mejor manera posible. El nivel de conocimiento de las personas es importante. Si yo en una empresa tengo un grupo de personas muy capacitadas sobre seguridad y tengo otro grupo que no están capacitadas, vamos a tener problemas, porque los problemas van a llegar con la gente que está menos preparada para lo que es la seguridad o menos capacitado con lo que es, por ejemplo, no saben qué es un phishing, no saben las técnicas de ataque que hay. Entonces, ellos van a ser más vulnerables con respecto a eso, ¿no? Y por más que los de sistemas sean másteres, doctores en seguridad, no sirve de nada si la otra parte, si las secretarias no han sido capacitadas y concientizadas con respecto a lo que es la seguridad. Entonces, es importante de que el nivel de capacitación y conocimiento en los aspectos generales de la seguridad sea de conocimiento de todos los que forman parte de la empresa, ¿no? Y además estimular esta forma de pensamiento de protección del uno a otro y de protección del empleado hacia la empresa. Bueno, el modelo de seguridad física seguro que va a derivar del análisis de riesgo, ¿no?, de lo que vamos a realizar, y del modelo de análisis de riesgo va a generarse un plan de seguridad, ¿no?, que es la segunda etapa de la parte de análisis de riesgo, que no lo vamos a ver en esta materia. Pero con la base, con los insumos que demos del análisis de riesgo, ¿no?, se puede generar un modelo de seguridad, inclusive se puede generar los aspectos más importantes que se deben cubrir dentro de la empresa. El objetivo del modelo de seguridad, ¿no?, es decir, para detectar la implementación, es disuadir a la amenaza, en lo posible detectarla, hacer cumplir los lineamientos de seguridad, ¿no?, es decir, las normas que estén, defender si así se tuviese que hacer, y eventualmente vencer al atacante, ¿no? Entonces, hay que tener unas estrategias para lograr todo esto. Generalmente, las estrategias que nos permiten es no llegar al contacto, ¿no es cierto? El último paso es el contacto. Pero podemos aplicar muchas estrategias desde disuasión, ¿no es cierto?, detección, ¿no?, de las actividades que generan. Al fin y al cabo, un modelo de seguridad física tiene que disuadir, detectar, y no solo detectar, sino que dejar evidencias de quién estuvo, ¿no? Entonces, con las evidencias yo puedo hacer un análisis para cuando se encuentre a la persona que hizo el daño, ¿no?, tener las pruebas, ¿no? Entonces, ustedes verán que en la mayoría de los edificios, por seguridad, adelante hay un guardia, ¿no? El guardia forma parte de la evidencia si sucede algo. Otras veces tienen unas vallas que tienen púas, ¿no? El objetivo puede ser que no pasen la valla, pero el atacante que quiera ingresar va a pasar las vallas. Pero esa medida de control disuasiva, de alguna manera, va a dejar
pruebas, ¿no?, de quién fue lo que pasó, ¿no? Porque sí o sí al pasar te rasmillás, tenés ahí una evidencia, una prueba de ADN sobre quién fue el individuo que ingresó. Entonces, todos los mecanismos de control, además de proteger, tienen que formar parte de un conjunto de evidencias para cuando se tomen las demás acciones, ¿no?, ya sean acciones legales, penales o lo que tenga que suceder. Entonces, en el modelo de seguridad física podemos construir por niveles, por anillos, bastiones, ¿no?, redundancia, distribuido, terciarizado y otros, ¿no? Vamos a ver los más importantes, ¿ya?, que son los por niveles, ¿ya?, y por anillos, ¿no? Los por niveles son aquellos, si usted ha ido alguna vez a la gobernación, para ir al piso 3 de la gobernación, usted tiene que tener un credencial para llegar a ese nivel. Si ha ido a cualquiera de las torres de aquí de la avenida Equipetrol, también, ¿no?, al ingresar le dan, se identifica usted con su carnet, le dan un credencial y con el credencial usted puede subir al edificio hasta el nivel que le permita el credencial o la tarjeta electrónica. No, más de allá no puede subir porque la tarjeta no tiene permiso. Entonces, eso es por niveles, ¿no? Es decir, yo le doy un nivel A, nivel B, nivel C. El nivel A puede estar en el primer piso, ¿no?, primero y segundo, nivel B en el tercero y cuarto, nivel C entre el quinto y el sexto. Entonces, en ese sentido, tenemos un modelo de niveles. El modelo de anillo es un poco distinto. El modelo de anillo está constituido con una protección perimetral. Podríamos verlo como la gobernación. Fíjense que la gobernación tiene un perímetro de seguridad que está mediante bardas y algunas cercas. Y para poder ingresar hay un espacio, un terreno, es decir, el edificio no está construido al ras del nivel de protección del perímetro, no, sino que del perímetro de seguridad el edificio está construido a 10-15 metros de distancia, ¿no? La mayoría de las sedes de gobiernos, ¿no?, se están construidas de esa misma forma. La Casa Blanca también está construida de esa forma. Tiene un perímetro de seguridad, ¿no?, tiene un perímetro de protección de vallas, tiene una distancia de protección en terreno y luego de protección en terreno vienen otros mecanismos de seguridad que son el control, ¿no es cierto?, de identificación de personas, ¿no? Una vez que se identifica la persona, los permisos de acceso, es decir, desde un primer nivel usted puede ir ingresando, ¿no es cierto?, es decir, desde la parte perimetral, ¿no?, para llegar hasta el activo más importante que tenga la empresa, ¿ya? Entonces, se tiene diferentes formas y diferentes controles en el modelo de anillo, ¿no? Mecanismo de protección, ustedes ya han visto muchas países se han tratado de cubrir con murallas, digamos, ¿no es cierto?, para prevenir el acceso, ¿no es cierto?, de gente no deseada o de amenazas a su país, ¿no? Ahí lo tienen ustedes a China, que ha creado un gran bastión, una gran muralla. Ahí tienen ustedes a Israel, que también está en ello, ¿no? Estados Unidos, que también tiene no es una muralla, pero tiene, ¿no?, un mecanismo de división, ¿no? Entonces, que divide. Igual lo mismo, usted puede, los castillos antiguos tenían, ¿no?, una muralla de protección igual, ¿no es cierto? Es decir, las ciudades tenían una muralla de protección para proteger a los activos que tienen dentro de la empresa o dentro del lugar que quiere proteger. La psicología y la seguridad. Se tiene que trabajar en diferentes aspectos que están relacionados con la parte humana, ¿no? El detalle es que nosotros, las personas, nos enseñaron a normas racionales o normas de costumbre normal, pero no nos enseñaron a reglas lógicas de control, ¿no? Entonces, tenemos unos ciertos modismos que nos enseñó la cultura que tal vez no son los mejores modismos que nos han enseñado. Es decir, cuando hablamos de seguridad, ¿ya?, es decir,
aquí dicen es costumbre del cruceño la hospitalidad, digamos, ¿no? Y dentro de esa costumbre es que uno permite que un extraño llegue a la casa y lo invitamos y lo recibimos bien. Perfecto, es un modismo. Pero si hablamos de seguridad, es lo peor que se puede hacer, porque no conoces al individuo que está llegando, no sabes cuáles son sus cualidades, no sabes a qué está viniendo. Entonces, esas normas que pueden ser tradicionales, digamos, pueden estar en contraposición de las reglas recomendadas de seguridad. Entonces, ahí tenemos algunos problemas, ¿no? Algo típico de nuestra región. Aversión al riesgo y a las pérdidas también, ¿no es cierto? Nadie quiere arriesgarse y peor perder, ¿no? Entonces, es importante trabajar con esos conceptos, ¿no? Tratar de ver de que hay ciertos problemas y que pueden generar ciertas pérdidas. Muchas veces dependemos de que la aprobación o de que el análisis esté relacionado con el contexto, es decir, que tenga que ser aprobado por el contexto, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo y no estamos seguros de lo que estamos haciendo, buscamos una aceptación para ver si es que lo que hicimos es correcto. Y recurrimos a una dependencia de contexto por la falta de esa seguridad, ¿no es cierto? Es decir, cuando hacemos algo, hacemos un proyecto, algo, y es nuestra primera vez que lo hacemos, no tenemos certeza si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, recurrimos a preguntar si eso es correcto. En seguridad, eso no se puede hacer. Lo que usted está haciendo es correcto, ¿no? Debe ser correcto porque usted es el experto. Y no puede recurrir a decir sus mecanismos de seguridad para ver que el otro le valide el mecanismo de seguridad. Sin embargo, si usted es el experto, no tiene por qué recurrir, a no ser que sea otro experto con mayor experiencia y demás cosas, ¿ya? Pero no aplica esa dependencia de la evaluación. Usted hace una evaluación y eso es lo que salió y eso es lo que tiene que ser, ¿no? Porque usted es el experto. Búsqueda de la rigurosidad, de la validez. Es decir, queremos de que muchas de lo que encontremos, ¿no es cierto?, sean correctas, ¿no? Entonces, hoy día podemos sacar un análisis de riesgo, mañana ese análisis de riesgo o 6 meses después ya no tiene validez porque pueden cambiar el contexto. Muchas veces creemos en lo que dice la gente. No, nunca va a pasar eso. No van a robar el Banco Unión. Imposible. ¿Quién va a robar el Banco Unión en Bolivia? Nadie, ¿no? O sea, esa creencia de que no puedan suceder, llega el momento en que sucede, ¿no? No se va a caer el servidor de la universidad. No, difícil, está en la nube. Y se cae. Entonces, esa creencia de que no, todo está bien, no tiene que existir. Todo, no hay nada 100% seguro. Si el 99% está seguro, ese 1% que hay de probabilidad que suceda, va a suceder. Entonces tenemos que estar preparados para ese 1%. Hay muchos aspectos que desconocemos acerca de la ingeniería social, ¿no? Donde se basa en debilidades, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros las personas. ¿Listo? En la forma de comportamiento que tengamos las personas. ¿Ya? Entonces, se tiene que ver varios de estos aspectos para trabajar en el sentido de que hay que trabajar con el mecanismo de implementar miedo al miedo, es decir, miedo a la amenaza. En vez de tener miedo nosotros de la amenaza, nosotros le metemos miedo a la amenaza. Entonces, este mecanismo del miedo al miedo es una psicología de seguridad que es más importante. Es decir, en vez de tener miedo de que nos roben la casa, ¿qué podemos hacer? Pongamos cercas de seguridad en la casa. No, ya, ahí la amenaza va a tener más miedo. Pongamos cámara de seguridad en la casa. No, ahí va a tener más miedo. Pongamos perro en la casa. Ahí va, no. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar psicológicamente para que estos problemas y vulnerabilidades de seguridad sean disminuidos en lo posible.
La seguridad del ambiente es muy importante. Generalmente, cuando creamos o hay empresas, las empresas no siempre tienen un ambiente propio. Y si lo tuvieran, ¿no? Compran un lugar y a ese lugar lo adecúan a lo que es la empresa, ¿no? La mayoría de los emprendimientos que tenemos en Santa Cruz tienen esas características, ¿no? Buscamos un lugar que se adecue al funcionamiento del negocio. Ese lugar que se adecua al funcionamiento del negocio, lo alquilamos y demás cosas. Pero en ningún momento, bueno, son raros los que piensan en la seguridad y mucho menos conocen sobre los aspectos de seguridad, contemplan eso. ¿Ya? Entonces, pero si es propio, si en nuestro terreno es propio y en nuestro edificio es propio, nosotros podemos reajustar los mecanismos de seguridad para que sea más seguro. Eso es una de las cosas que sería interesante cuando tenemos el ambiente propio. ¿Listo? Podemos hacer modificaciones sin que afecte a nada. Pero si el ambiente es alquilado, para hacer modificaciones, para empezar tiene que pedir permiso, tiene que subir paredes, quitar paredes, hacer algunos mecanismos que proteger ventanas, es decir, mejorar la seguridad. Y eso es inversión y eso es gasto, digamos, ¿no? Es decir, ese dinero lo va a perder porque en los alquileres que usted hace, todo gasto que haga, primero tiene que ser autorizado por el propietario y dos, que es su responsabilidad de él. Y en algunos contratos inclusive dice, usted tiene que volver a devolver el edificio o el lugar que alquiló de manera como estaba, digamos, ¿no? Entonces tenemos esos problemas que nos pueden afectar cuando tenemos la parte de ambientes alquilados. Pero bueno, si tenemos una casa donde está trabajando la empresa, tenemos al menos el ambiente más seguro. El siguiente o la siguiente forma es que mi empresa está en un ambiente compartido. Es decir, donde hayan otras empresas o donde hayan otros vivientes. ¿Ya? Casos clásicos ha sucedido ahí los que venden o compran oro en los pozos, ¿no es cierto? Tienen ahí su localcito por donde pasan los micros, siempre están vendiendo algunas cosas. Hace tiempo hubo una denuncia de que alguien vació había una joyería o algo así, ¿no? Vino una empresa de soporte y no sé qué cosas más, estuvo un mes, después del mes los estudió a todos los que trabajaban y cómo trabajaba la empresa. Un fin de semana, un viernes, perforaron la pared, pasaron, robaron todo lo que era oro y cuando volvieron los propietarios del ambiente que estaba continuo, ¿no es cierto? Porque era en la misma casa, solamente que estaba en ambiente continuo, ya no había nada, se vaciaron las cosas y no pudieron ni ubicar a los que hicieron el robo, ¿no? Entonces, hay cosas así en los ambientes compartidos, ¿no? Entonces, no sabemos quién es el que está a mi lado, ¿no? No sabemos si es alguien real, ¿no? Si es inventado, cuál es el objetivo que tiene. Entonces, es muy complicado, ¿no? Entonces, sería una de las situaciones más complejas si una de las empresas que ustedes están haciendo análisis tiene algo compartido, ¿no? Sería muy complejo, ¿no? Porque ahí tendría muchas posibilidades de hurto, pérdidas y demás cosas. Otra de las posibilidades es que la zona sea vulnerable al crimen. ¿Y qué quiere decir esto, vulnerable al crimen? Santa Cruz está zonificada, ¿no? Si usted va a la policía, está armado por zona. Y cada zona tiene su color, digamos, ¿no? Su nivel, ¿no? Desde zonas rojas, que son altamente peligrosas, que los crímenes suceden todos los días, hasta zonas de color verde, donde puede haber algunos problemas de seguridad, pero son una vez al mes, una vez al año. Entonces, el lugar donde esté situado el ambiente de la empresa es muy importante, ¿ya? Lugares que tengan muchos problemas, marchas, bloqueos y demás cosas,
también tienen un alto riesgo, ¿no? Lugares donde haya terrorismo, digamos, ¿no? Que estén siempre explotando las cosas también, ¿no? Entonces, hay que hacer ese análisis porque eso puede afectar al desempeño de mi empresa. Es más, puede hacer quebrar a mi empresa. No se olviden que las empresas lo que hacen es alguien que tiene dinero, ve la oportunidad de negocio, invierte en negocio, alquila casa, compra activos para vender esos activos o compra activos para generar productos. Entonces, cuando hacen eso, ellos están pensando en ganar y no en perder. Y si no hay un buen lugar, ¿no? Es decir, una buena zona donde está la empresa, si esa zona es muy revoltosa, que hay bloqueos, me va a perjudicar. Peor si es terrorismo, ¿no? Ahí puedo perder toda mi inversión. Es por eso que en lugares donde el lugar, por ejemplo, el crimen es muy alto, hay problemas y demás, las empresas no quieren asentarse porque están casi seguros de que van a perder el dinero. Entonces, pero aún así hay otras empresas que hacen la inversión y bueno, eso es lo que tenemos en Santa Cruz, ¿no? Están ahí las empresas y lo que tenemos que tratar de indicarles cuáles problemas podría tener con respecto al lugar donde están, ¿no? Si es una zona peligrosa, ¿no? Y darles recomendaciones, porque en función de esto, yo tengo que fortalecer los mecanismos físicos de seguridad. Si su ambiente está adyacente a otro edificio o a otros negocios, ¿no? Entonces, lugares compartidos, ¿no? Existen los soportes de emergencia pública. El otro día hace tiempo hubo incendio ahí en la Ramada, era, ¿no? Y no pudieron entrar el carro bombero. O sea, están las tomas de agua, pero no pudieron llegar. Se ardió, se quemó todo. Un edificio se quemó completito. Entonces, es importante que se analice a qué distancia están los bomberos, hay bomberos cerca. Si no hay bomberos cerca, la posibilidad de incendio va a ser peligrosa, muy alta. Si los bomberos están a una cuadra, entonces del incendio va a poder ser controlado porque los bomberos son mi vecino, digamos, ¿no? Entonces no voy a tener mucho problema en el caso de incendio. Igual si hay, por ejemplo, policías, hay un puesto policial cerca de la empresa, es mucho más seguro, ¿no? Es decir, el índice de criminalidad, si hay un puesto policial, baja muchísimo con respecto a un lugar que no haya un puesto policial, ¿no? Lo mismo si cerca existe un lugar, por ejemplo, una posta sanitaria, también eso les da algunos pluses sobre la emergencia pública que se denomina, porque si pasa algo en la empresa, y la posta o el hospital está cerca, la pérdida de vida humana se reduce a cero y lo que hay que cuidar es la vida humana, ¿no es cierto? Entonces, pasan accidentes. Entonces, hay que analizar todos estos soportes de emergencia pública que le dan un mayor nivel, es decir, bajan los impactos que puedan tener las amenazas sobre los recursos o los activos que tiene una empresa. Sobre la parte, cumplimos las normativas del medio ambiente, se adecúan, ¿no? Los ambientes, los niveles de contaminación y demás cosas, ¿ya? Y bueno, y van a ver siempre la parte de vulnerabilidad a desastres naturales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si usted pone una empresa a la orilla del río? O sea, porque es el mejor lugar, porque ahí vamos a vender todo, digamos, ¿no? Pero estamos a disposición de que llueva y se lo lleve a mi empresa, digamos, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad también hay que tasarla, ¿no? Es a ver el lugar, ¿no? Es viendo el terreno para decir, no, escucha, mira, esta parte es muy honda, aquí es muy baja, aquí es muy alta, tiene estos problemas y demás, ¿no? Entonces, forman parte de que los desastres naturales pueden impactar el ambiente donde se encuentra la empresa. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense, forma parte de esto el análisis que viene
en la segunda etapa del análisis de riesgo, que la segunda etapa es la parte de la seguridad física, ¿no? Ustedes tienen que ir a la empresa, documentar en la empresa qué es lo que puede estar mal, dónde puede haber un problema de seguridad. Bueno, las amenazas naturales de la ubicación, ¿no? El fuego, los rayos, hay que ver la zona, tormentas, huracanes, granizo, nieve, lluvia. Entonces, algunas de estas amenazas pueden afectar de mayor o menor forma dependiendo de la región donde se haga el análisis o donde está la empresa, ¿no? Si es un lugar como el nuestro, generalmente son las lluvias las que nos producen estragos, digamos, ¿no? No tenemos muchos terremotos, no hay volcanes, no nos cae granizo, no tenemos nieve. Tormentas puede ser con vientos, ¿no? Rayos, no se ve mucho. Fuego tampoco. Pero la parte de lluvias y tormentas puede ser un problema, ¿no es cierto? En nuestra zona, hablando de la región de Santa Cruz, ¿no? Bueno, los terremotos no está en nuestra región, pero uno de los problemas, no, además, no, de los anteriores, fíjense que los terremotos pueden ser uno de los que más cobran vida y más destrozos pueden suceder con respecto a una empresa, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Porque puede provocar pérdidas de vida, ¿no? Entonces, lugares que tengan estas características, ¿no? Es un poco riesgoso el poder tener, ¿no? Entonces, ya sí, en un lugar que tiene estas características, se necesita poner la empresa porque no hay esa empresa y por lo que hay mucha demanda de ese producto, se tendría que asumir ese riesgo considerando, ¿no es cierto?, los mecanismos de seguridad para evitar pérdidas, ¿no? Pérdidas humanas especialmente, y luego pérdida de capital y pérdida de productos. Entonces, generalmente los problemas que se van a encontrar, ¿no es cierto?, tendríamos que analizar, por ejemplo, el tipo de construcción, si vamos a alquilar, si vamos a compartir, si vamos a construir, el tipo de construcción, ver la altura, porque no es un terremoto, va a vibrar, si es muy alto, si no, entonces hay que analizar eso. Hay gente experta en esta parte. ¿Quiénes van a utilizar? ¿Va a ser solamente para construir? ¿Va a ser para almacenar productos? Entonces, ¿no? Muy en cuenta cuándo se construyó, qué tiempo tiene el edificio, porque el material se va gastando con el paso de los tiempos, ¿no? Se va degradando. La forma de los edificios, los cimientos, ¿no? Los edificios adyacentes, qué tal están, ¿no? Pueden suceder, ¿no? Que el edificio de al lado esté afectado y nos afecta a nosotros cuando no tengamos problemas con la estructura, ¿no? La humedad del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ¿no es cierto? En algún lugar les toca hacer este tipo de análisis. Siempre se considera el terremoto porque tiene mucho impacto sobre el negocio y sobre el recurso humano que tiene una empresa. Entonces, se tiene que considerar, ¿no es cierto? Si usted va a construir, dónde lo va a construir, tiene que ver si es viable, qué problemas va a tener, ¿no? Si la zona es inestable geológicamente hablando. Entonces, tiene que tener un análisis de ese tipo para poder tomar las debidas precauciones si usted va a construir. Si usted va a ir directamente a usar un edificio, también tiene que hacer un análisis, ¿no? Para ver, ¿no?, si ese edificio está en un buen lugar, ¿no? Si no hay problemas de fallas geológicas, ¿no? Entonces, para evitar futuros problemas, ¿no? Porque cuando sucede algo, ¿no?, y usted tiene gente trabajando y sucede un desastre, ¿no es cierto?, con pérdida de vidas humanas, además de que usted pierde dinero, pierde lo que invirtió, va a tener que indemnizar y pagar a las personas porque estaban trabajando en su empresa,
Entonces, es muy complicado, ¿no? Entonces, es importante que en esta zona se tenga que hacer un cierto tipo de análisis. Bueno, y las amenazas humanas que siempre existen, ¿no? El robo, ¿no? El hurto, el robo es cuando te quitan algo a la fuerza. El hurto es cuando pierdes algo y no saben quién se lo llevó. Puede haber la parte de fraude, ¿no? Puede haber espionaje cuando alguien quiere tu información. Puede haber sabotaje cuando alguien no te quiere, digamos, ¿no? Entonces va a hacer lo posible porque no funcione tu negocio. Y, y puede haber también violencia laboral, es decir, hay gente que se aprovecha de que uno muchas veces no puede dejar el trabajo, ¿no es cierto? Y pueden hacerte trabajar más horas y demás cosas, ¿no? Entonces, parte de esa violencia laboral, hay veces se genera lo que es luego el sabotaje, es decir, uno se cansa del maltrato y dice, no, que se fregue este, no, nos fregamos, me frego yo, se fregan todos, digamos, ¿no? Entonces forma parte de ese tipo. Entonces, donde hay este tipo de violencia o de abuso, también pueden estar casados con la parte de sabotaje, fraude, robo o pérdidas. Entonces, una de las cosas importantes es que debe haber un aspecto, una buena convivencia laboral para evitar todos los demás problemas, ¿no? Es muy importante. Bueno, también pueden haber amenazas por ubicación, ¿no? Habíamos dicho que dónde se encuentra la empresa, ¿no? Puede estar, fíjense, pueden haber problemas climáticos, extremo de calor, extremo de frío, puede haber pérdida de agua, líquidos, gas, pérdidas eléctricas. Entonces, pueden haber varias cosas que pueden interrumpir el funcionamiento de mi empresa, ¿ya? Si no tengo agua, muchas de las empresas necesitan como recurso básico, ¿no es cierto? Dejan de funcionar varias cosas. Varias empresas necesitan gas, ¿no? Necesitan electricidad para funcionar y pueden fallar, ¿no? Todas estas pueden fallar por la parte climática, ¿no es cierto? Entonces puede suceder esto, ¿no? Por incendios, lluvias, etcétera, etcétera. Esta es una estrategia de protección por niveles, ¿ya? En donde podemos agarrar y analizar si este es nuestro edificio. Aquí tenemos que ver dónde deberíamos de colocar nuestros recursos más importantes de la empresa. Es decir, en algún momento vamos a detectar que la empresa tiene ciertos recursos y estos recursos, ¿dónde debemos de guardar? Entonces, la empresa tiene alquilado todo un edificio o un lugar de ese tipo. ¿Cuál sería el mejor lugar? ¿No? O si hemos alquilado una planta del edificio, ¿no? Entonces, tiene ingresos, ¿no? por diferentes lugares. Hay ingresos que permiten, ¿no? Pero, ¿dónde deberé guardar yo lo más importante, ¿no? Mi empresa está dividida en apartamentos, ¿ya? Entonces, hay que buscar el lugar y la zona que sea más segura. Ninguna de las zonas del perímetro, para empezar, es segura. Nada del perímetro es seguro. Es decir, todo lo que está alrededor no es seguro, ¿ya? Entonces, se tiene que buscar algunos lugares donde se considere que son más seguros, ambientes que tienen protección, es decir, que el ingreso ahí es con controles, digamos, ya sea electrónicos, con candados, con chapa, con lo que ustedes quieran. Entonces, se tiene que colocar ahí, ¿no?, los recursos más importantes, ¿no? Entonces, en un extremo no se considera, por más que sea el quinto o sexto piso, no es seguro por la parte climática, porque alguien puede subir por las ventanas, no importa la altura, pueden entrar. En cambio, si es en la parte más protegida por niveles, en el centro, es donde debería estar, ¿no? Lo ideal se recomienda que esté protegido por varios niveles, ¿no?
¿Qué quiere decir varios niveles? Varias puertas, es decir, para ingresar, yo necesito entrar por una puerta, ¿no? Mientras más niveles o más puertas de acceso puedo tener, se considera que el lugar es más seguro. Entonces, se puede considerar de esa forma. Entonces, pueden haber diferentes formas y niveles donde usted asegure a sus activos. Las diferentes formas, ¿no? Yo puedo tener diferentes aseguramientos. Generalmente se tiene una protección perimetral, luego una protección de nivel, el perimetral es de nivel 3, una protección de control de nivel 2 y el nivel 1 es una protección de acceso individual o personal. Es decir, que alguien antes de ingresar al nivel 3 se va a ser identificado, controlado o al menos eso, ¿no? Desde el nivel 2 al nivel 3 van a venir con un nivel de acceso, ¿no? Y muy difícilmente van a poder llegar al nivel 1. Entonces, fíjense que la protección perimetral, yo puedo tener varios activos y protegerlos de distintas maneras, ¿no? Es decir, para acceder los activos puedo posicionarlos en un solo lugar o en lugares diferentes de tal manera que el acceso a estos activos, ¿no es cierto?, sean controlados por las tarjetas de nivel 1, digamos, ¿no? Es decir, usted entra con una tarjeta de nivel 3 para el perímetro, ¿no? Es decir, para mirar afuera del edificio. Entra con una tarjeta de nivel 2 para entrar al edificio y entra con una tarjeta de nivel 1 para entrar al recurso asegurado. Entonces, puedo tener esos niveles para poder controlar. Mientras más niveles se tengan, se considera que es mucho más seguro, ¿no es cierto? En el último cuadro, por ejemplo, tenemos 4 niveles: el nivel perimetral, el nivel luego de control de acceso al edificio, ¿no? Un subcontrol, un subnivel de control de aseguramiento y por último está la bóveda, digamos, ¿no? Entonces, donde podemos tener el recurso activo, ¿no? Entonces, varios de estos modelos pueden ser usados en la banca, por ejemplo, para asegurar sus cajas fuertes, ¿no? Están en diferentes niveles y este es el mecanismo. Es decir, si alguien quiere llegar a este recurso, va a tener que romper varios perímetros, ¿no es cierto?, para llegar, y le va a ser un poco difícil porque todo el ambiente está controlado y está vigilado. La parte de los servidores, es importante que se tenga un control con respecto a los sistemas. Si bien alguien me dice, pero la mayoría de los ataques son lógicos, si yo un computador no lo tengo protegido, ¿no? Le puede caer agua, le puede caer un rayo, alguien puede pasar, tropezarse, se puede soltar el cable y se desconecta, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que es de la seguridad física, es elemental. Usted tiene que cuidarlo primero físicamente, que estén protegidos adecuadamente, y luego se piensa en la parte de seguridad lógica de cómo protegerlo, ¿no? Y no al revés, ¿no? Es decir, si yo pienso en la seguridad lógica, no va a ser seguro porque la seguridad lógica involucra algunas características que desde la parte física pueden ser violentadas, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver cómo protegemos a los servidores, a las estaciones de trabajo, a las portátiles, ¿no?, a los switch routers, cómo vamos a proteger todo esto. ¿De qué? De robo, de pérdida, de destrucción, de acceso no autorizado, ¿no?, de que alguien daña el equipo, ¿no?, o problemas propios, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un conjunto de amenazas que están disponibles para hacer daño a estos activos, ¿no es cierto? Activos que contienen información, pueden contener información técnica, información principal, no sé, ¿no?, información de trabajo que se pueden perder. Entonces, para tener un control acerca de esto, vamos a ver los que son los controles de acceso físico, ¿no? Entonces,
Uno de ellos es tener guardias que nos controlen. La universidad tiene algo así, un modelo. Pueden tener cercas, ¿no? Algunos edificios tienen una protección, ¿no?, perimetral. Pueden tener barreras, ¿no?, un poco más robustas. Puede tener un mecanismo de iluminación de todo el perímetro. Los ingresos pueden estar con llaves y cerraduras. Mecanismo de control, controles de propiedad, sistemas de detección de movimiento y monitoreo. Entonces, puedo colocar un conjunto de elementos que me puede ayudar a la parte de la seguridad física. Entonces, puedo aprovechar, ¿no?, muchos de estos aspectos, ¿no?, para evitar algunas pérdidas, digamos, ¿no? Entonces, es importante poder tener claro, ¿no?, que muchos de estos aspectos van a ayudarme a lo que hablamos de seguridad. En la parte de la protección ambiental del edificio, para que todo funcione adecuadamente, deberíamos de tener una protección de la energía. Fíjense que en la protección de energía hay mucho que hablar, ¿no es cierto? La estabilidad de la energía, la disponibilidad de la energía, cómo hago de que la energía continúe a pesar de que ha ocurrido alguna contingencia, el voltaje, ¿no? En la parte de sobrecarga del voltaje puede ser dañino para la parte de equipamientos que podamos tener, para cualquier equipo de la empresa, ya sea que esta produce caramelo, no sé, leche o lo que sea. La sobrecarga puede producir pérdidas o quemas en los motores, se quema un motor y ya la producción puede parar, ¿no? Entonces, en ese sentido. El agua, si bien es importante, también puede formar parte de los problemas, ¿no es cierto? Pero debe de tener el edificio, ¿no es cierto?, su disponibilidad de agua, la conexión normal de agua y la conexión de soporte adicional en caso de que falle la provisión de agua regular. Detectores de incendio, supresores de incendio, mecanismos de evacuación, ¿no? Entonces, se tiene que tener en clima normal, cómo es el comportamiento, en climas excepcionales, se debería tener todo eso. Y obviamente se tiene que tener un monitoreo y detección de todo lo que dijimos anteriormente para evitar problemas con el equipamiento, ¿no? Bueno, las amenazas. ¿Cómo están compuestas las amenazas? Las amenazas generalmente van a pueden formar parte de personas que tengan motivos. Es decir, motivos acerca de algo, ¿no? Un motivo puede ser querer tener algo, un motivo es querer destruir algo, ¿no? Entonces, y para hacer esto, yo tengo un conjunto de procedimientos que puedo planificar, ¿no?, que me generarán pues resultados o positivos o negativos dependiendo del objetivo que puedo tener, ¿ya? Entonces, las amenazas pueden tener agentes internos dentro de la empresa, ¿no? Es decir, que alguien informe de qué es lo que está pasando desde adentro. Entonces, si yo conozco qué es lo que va a hacer una empresa y qué decisiones está tomando, esa empresa pues es vulnerable, ¿no? Porque si van a decir, vamos a hacer una compra de, no sé, a ver, póngase una empresa que fabrique baterías, de plomo para hacer las baterías y vamos a comprarle a tal proveedor 1000 toneladas. Si ese agente me informa a mí que están con la intención de comprar 1000 toneladas para hacer las baterías más baratas, yo también hago baterías como competencia, ese agente me informa y yo puedo adelantar y decir, te lo compro tu producción de plomo
de todo el año, cosa que el otro, lo que quería hacer o lo que pensaba hacer a uno posterior, cuando quiere ir a comprar las 1000 toneladas de plomo, ya no va a tener porque yo se lo estoy comprando por afectarlo, o si el otro tenía un contrato para dar tantas baterías, yo lo estoy afectando porque ya no va a tener material para hacer las baterías. Entonces, eso de manejar agentes o espías dentro de una empresa, ¿no? Es algo importante, ¿no? Cuando la competencia en realidad no nos quiere dejar avanzar, ¿no? Bueno, las amenazas externas, ya hemos visto algunos de ellos, ¿no? Son amenazas naturales, ¿no? Desde tormentas, tornados, inundación, rayos, terremotos, frío, hielo, fuego o algunos agentes químicos. Las amenazas internas, ¿no? Hablando de la parte física, tenemos el fuego. El fuego es un enemigo importante de las empresas, siempre pasa. Puedan haber problemas de los fallos ambientales. ¿Cuáles son los fallos ambientales? Falta de agua, falta de luz, falta de los servicios que se requieren. Pueden haber derrame de líquidos, ¿no? Entonces, todos estos problemas pueden formar parte de los problemas que formen parte de las amenazas internas en la empresa. Las amenazas humanas, ahí tenemos el robo, el hurto, vandalismo, sabotaje, espionaje o errores humanos. La ubicación y acceso. Ya habíamos estado comentando al respecto. El índice de criminalidad es importante para ver el nivel de seguridad de la empresa o el nivel de impacto en caso de robo. La visibilidad que tiene la empresa, es decir, la accesibilidad, de alguna forma, mientras más visible es una empresa, es más accesible. Y los accesos de emergencia también es importante en caso de algunos problemas, los problemas naturales, ¿no? Los peligros naturales, el tráfico aéreo, cuando los accidentes son muy pocos relacionados al tráfico aéreo, también es importante considerarlo. Las personas que alquilan junto a nosotros, los coarrendatarios, las tomas eléctricas, ¿no? Toma de agua, etcétera, etcétera, que son importantes para un buen funcionamiento. La protección de ingreso al perímetro es muy importante, ¿no? Las puertas, los portones, los muros, paredes, cerca, todo lo que me permita mayor seguridad en el ambiente en el cual esté mi empresa. ¿No? Pensando de que las empresas pueden estar situadas en un lugar donde hay varias empresas, digamos, ¿no? Un parque industrial, por ejemplo, ¿no? Hay que proveer el perímetro del parque industrial, ¿no? El acceso al parque industrial, el acceso a nuestras instalaciones, el tipo de paredes externas a nuestras instalaciones, si hay cerca, ¿no? Los tipos de portones. Fíjense que hay un conjunto de cosas que tenemos que considerar. En la parte de protección del perímetro, el perímetro es antes de ingresar a la zona de la empresa, pueden verlo como comúnmente le llamamos la barda de nuestra casa, ¿no? Ese es el perímetro. Entonces, todas las empresas tienen un perímetro de protección donde tenemos que identificar las distintas áreas, ¿no es cierto? Las áreas donde dejan los vehículos, las áreas donde está la maquinaria, las áreas de producción, las áreas administrativas, las áreas, bueno, de reuniones, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para protegerlo. Las facilidades para el control e imposición, es decir, cuando yo tengo el perímetro controlado, yo puedo tomar la decisión para ingresar, todos presentan el carnet. Y eso se cumple, y si no cumple, no entra, ¿no? Esa es mi norma para entrar a mi empresa, ¿no? O lo que están controlando ahora, ¿no? Por lo de la emergencia sanitaria. Entra con barbijo y además te toman la temperatura, ¿no? Es una forma de protección.
igual allá, ¿no? Entonces puede usted exigir que se identifiquen para poder ingresar. Se tiene que controlar el acceso vehicular, ¿no? Si usted no tiene ese control de acceso vehicular, entonces tiene que saber quién entró, en qué vehículo entró, a qué hora salió y para qué entró. De la misma forma, tiene que haber el acceso del personal, ¿no? Igual, los propios y los visitantes, ¿no? ¿Cuándo ingresó? ¿A qué hora ingresó? ¿Y para qué ingresó? Si usted no tiene ese control, usted tiene un descontrol total, ¿no es cierto? ¿Y en qué me ayuda eso, digamos, no? Si alguien dice, no, pero enero puede, es gastar recursos, necesito guardia para el vehículo, guardia para las personas, necesito escribir en papel a qué hora entró, a qué hora salió. Sí, seguro. La seguridad, ¿no? Es entre lo rápido y lo seguro, ¿no? Usted tiene que elegir. Entonces, de alguna forma, la seguridad te pone algunos mecanismos que permitan dejar evidencia de que alguien pasó. ¿Para qué? Para cuando suceda un percance, si usted dice, no, hubo un robo a las 10 de la mañana en tal oficina, usted va a saber, ¿no? Desde las 9 de la mañana quién entró en vehículo, a las 9:05 quién entró al edificio, quiénes eran nuestros visitantes, quiénes eran nuestro personal, y usted puede deducir cuál de ellos está involucrado en la pérdida. Pero si usted no tiene control de eso, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, me permite tener un control al respecto con la lista de acceso, y si ocurre algo voy a tener evidencia, ¿no? El perímetro también puede estar con cercas que impiden pues que alguien ingrese, ¿no? Tiene que saltar las cercas, y si son cercas eléctricas, más, digamos, ¿no? Más complicado. Se tiene que colocar controles, pueden estar relacionados algunos con la estética para que se vea más elegante. La pregunta es, ¿detendrá al intruso que tiene determinación de robarse lo que quiere robarse o de obtener lo que quiere obtener? No, el perímetro no es algo que me impida, ¿no? Si yo quiero sacarme una manga del vecino, no importa que ponga cámara, que ponga, yo quiero esa manga y me paso donde el vecino y me la saco, digamos, ¿no? Entonces, no es un mecanismo, es disuasivo, sí, ¿ya? Pero el intruso, la amenaza que tenga determinación y quiera obtener esa cosa, no va a ser impedimento todos los mecanismos perimetrales para que no ingrese, ¿no? Inclusive si dentro del perímetro de protección usted pueda tener guardias, tener perros de control, igual va a ingresar, ¿no? Entonces, no es una garantía de que la amenaza no va a ingresar, ¿no? La amenaza que está determinada en hacer la actividad lo va a hacer. Es importante la iluminación, ¿ya? La iluminación, las entradas, los estacionamientos, las áreas críticas de producción. Se debe garantizar la visibilidad en la noche y se debe de facilitar el control. ¿Alguien de ustedes ha ido a algún puesto petrolero por ahí de producción? ¿Nadie? ¿De pasada? ¿Se han dado cuenta que en todos los centros que tienen yacimiento cumplen con estos mecanismos? Las entradas iluminadas, los estacionamientos iluminados, las áreas críticas iluminadas, ¿no? Es decir, todo es visible. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no? Tienen recursos que pueden perderse, digamos, ¿no? ¿Quién no quiere tener petróleo, digamos, ¿no? Sacarse petróleo, o sea, pues, los productos que genera yacimiento. Entonces, no, ellos en las empresas petroleras cumplen la mayoría de estas recomendaciones de seguridad física. Bueno, también a ello tenemos que incluir los sistemas de detección de intruso en el perímetro, ¿no? ¿No van a impedir el ingreso? No, pero sí van a quedar evidencia, ¿no? Entonces yo puedo
colocar varios mecanismos para detectar, ¿no?, el movimiento, por ejemplo, los sensores de movimiento, ¿no? Entonces puede ser uno, pueden los sistemas de cámara, ¿no? Entonces puede ser otro. Y puedo poner un sinnúmero de mecanismos que me permitan detectar los movimientos perimetrales. Ahora, eso tiene un costo. Todo lo que es seguridad tiene un costo. Entonces, ya sea que uno elija lo uno o lo otro, ¿no?, va a tener un costo. En algunos casos, por ejemplo, los sensores de movimiento pueden generar falsos positivos, se dice. Es decir, que se activan de manera irregular, generalmente cuando los vientos son fuertes, cuando las lluvias son intensas. Las alarmas o los sensores se activan por diferentes razones, ¿no? Entonces ahí pueden haber algunos problemas, a pesar de que hemos puesto un perímetro de seguridad, ¿no? Pueden tener un mal comportamiento, ¿no?, por los fenómenos naturales, ¿no? Entonces ahí se tienen que regular estos equipos para que tenga la menor falsa alarma posible. El TV de circuito cerrado, ¿no?, el sistema de cámara, ¿no?, sí me permite tener evidencia, me permite tener eficiencia. Una persona puede estar viendo todo el edificio, todo el nivel, puede registrar toda la actividad, ¿no?, y se necesita que esté casado con una respuesta humana. ¿Qué quiere decir? No basta solamente de ver de que alguien está robando algo, sino que en ese momento que alguien está robando algo, alguien vaya y haga alguna acción para reducir a la amenaza, ¿no? Entonces, tiene que estar casado con una actividad más. ¿Tiene limitaciones? Sí, si no hay el personal, ¿no?, tampoco puede hacer nada, ¿no? Solamente lo único que hace el sistema de cámara es grabar. Entonces, se pueden tener sistemas de vigilancia para disuadir, para detectar o para hacer cumplir ciertos mecanismos. Deben de haber, digamos, ¿no?, cámaras, medios de transmisión, monitores, medios de grabación, periféricos, alimentación. Entonces, tiene que tener un conjunto de partes que me va a permitir tener ese sistema de vigilancia. Entonces, las cámaras, ¿no?, hay de todos tipos, digamos, ¿no? Hay para día, noche, de alta calidad, de muy alta calidad, tienen con micrófonos, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, hay que elegir, ¿no?, la que se adecue. Necesitamos el personal, ¿no?, que me permita también, ¿no?, monitorear y lanzar una alarma en caso de que haya algún problema. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una persona que está monitoreando el sistema de cámara y esa persona va a informar al guardia de seguridad cuando detecte que haya algún problema, ¿no? Entonces están monitoreando toda la actividad dentro de la empresa. Entonces se puede tener, ¿no?, todos los niveles, ¿no?, de la empresa para controlar, ¿no? En algunas empresas controlan los accesos a los lugares más importantes, ¿no? Es decir, controlan el ingreso al edificio y el ingreso a los diferentes departamentos de producción. Y en algunas empresas, inclusive en cada departamento, hay cámaras para vigilar de que tampoco se pierdan los insumos, ¿no? Porque hay veces los propios empleados son los que se roban los insumos de producción dentro de una empresa, ¿no? Entonces pueden haber también cámaras interiores para controlar la pérdida de estos insumos. Bueno, y para el personal, ¿cuántos puntos de acceso creen que debe haber en una empresa? ¿No? Fíjense que en la mayoría hay un solo punto de ingreso. Esto fue lo que trataron de implementar aquí en los mercados cuando hubo el COVID, pero no funcionó, ¿no es cierto? Porque los mercados son grandes y buscar el ingreso, un solo ingreso era complicado, ¿no? Pero en una empresa deberíamos de tener un solo punto de acceso para controlar quién entró, a qué hora entró y tener los datos. Inclusive un punto de salida para saber, ¿no es cierto?,
a qué hora salió. Si la persona entró a las 9 de la mañana y salió a las 10 de la mañana, entonces tuvo una hora en la empresa. Y si algo se perdió en esa hora, puede haber sido esa persona, ¿no? Entonces, necesitamos tener controlados quién entra, quién sale, y generalmente debería ser un punto de acceso, porque para cada punto de acceso usted tiene que tener personal que registre los ingresos y salidas. Se necesita que haya personal, ¿no es cierto? Es decir, que al momento de que ocurra alguna contingencia, el encargado de seguridad física pueda llamar a la policía, ¿no? O algún mecanismo de vigilancia privada para que reaccionen ante ciertos comportamientos no usuales de individuos, ¿no? Entonces, es necesario de que se tenga ese control, ¿no? Por si quieren asaltar o por si pasara algo. Se tiene que tener el control del personal, obviamente, necesitamos saber, y eso es lo que siempre se hace, a qué hora entra, a qué hora sale y demás cosas, pero no solo los empleados, sino también de los que son invitados y también de los que son contratados terciarizados, ¿no? Es decir, aquellos que no son empleados, pero que entran a la empresa a hacer un trabajo, tienen que ser controlados también. Los centros de cómputos. Los centros de cómputos, ¿cómo deben estar protegidos? Generalmente, las paredes antes se realizaban una media pared y se creaban, digamos así, diferentes centros de procesamiento divididos con mamparas. Se recomienda que sea, ¿no es cierto?, desde el piso hasta el techo la seguridad, para evitar diferentes problemas, desde el paso de calor, cuando hay algunos incendios, la seguridad también, ¿no? La contaminación, etcétera, etcétera. Las paredes tienen que ser de resistencia de 1 hora más al incendio, ¿no? Es decir, los constructores de los centros de cómputo deben de construir paredes con esta característica, ¿no? Porque si usted construye una pared normal para una casa normal, 15 minutos de juego intenso empieza a reventar el cemento, ¿no? Otros 15 minutos empieza a reventar el ladrillo y en 1 hora se cae la casa, ¿no? Con juego intenso. Entonces, para los centros de cómputo esto tiene que ser distinto, ¿no? Tiene que ser más resistente, ¿no? Los mismos ladrillos, el mismo cemento es distinto, el mismo revoque es otro, la pintura es antiincendio. Entonces, todos los mecanismos que están previstos en un data center o un centro de cómputo tienen que estar adecuados a eso. Entonces, controlar el acceso mediante diferentes mecanismos, verificar las áreas adyacentes, es decir, dentro de un centro de cómputo, un data center, no puede haber un baño, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente en los baños puede haber problema de que una tubería se rompa y esa humedad va a pasar la humedad al centro de cómputo y el centro de cómputo va a estar dañado por la humedad. Entonces, generalmente hay que evitar que los baños estén al lado de los centros de cómputo, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Una de las críticas que yo hacía al edificio era eso, digamos, ¿no? Que el último piso, los 2 centros de cómputo están apegados a los baños que están al fondo. Decía, no, en un problema de humedad, ¿no es cierto? Las máquinas que estén aquí van a sufrir problemas, ¿no? Entonces, pero ellos lo pensaron, los constructores pensaron de que ahí iba a ser un centro de cómputo. Sin embargo, no consideraron las normas de construcción del centro de cómputo en ese caso, ¿ya? Entonces, por la humedad de los baños. Entonces, las áreas adyacentes es importante tenerlas en cuenta. Las puertas y ventanas, ¿no? Varían si es una puerta exterior. Obviamente, una puerta exterior tiene que ser de madera maciza. Una puerta interior puede ser algo más sencillo, pero dependiendo. Fíjense que cuando es un centro de cómputo se tiene que considerar la resistencia al juego de ese material. Las bisagras tienen que ser fuertes, ¿no? Hay algunas bisagras que usted viene con su desarmador y empieza a destornillar y la desarma, la bisagra puede sacarse una puerta y por más que esté pegado con llave, usted puede sacar la puerta, la ventana
porque las bisagras no son las adecuadas. Soporte para el juego, lo que les decía, que al menos aguante 1 hora. Los sistemas de alarma, ¿no? Detección de incendio, ¿no? Humedad, ¿no? Monitorear los ambientes es importante, obviamente con los sistemas de cámara. El acceso electrónico, ¿no? Con tarjetas o cosas así como se va a hacer. Algunas puertas por seguridad son herméticas, ¿no? Para entrar a los data centers no cualquiera puede entrar, solamente aquel que tiene autorización. Y cuando ingresan tienen doble control, es decir, usted ingresa en una primera puerta, se cierra la segunda puerta, ¿no? Y luego tiene que salir en la segunda puerta para poder entrar al centro de cómputo. Los mismos mecanismos de seguridad están implementados en el Banco Central de Bolivia para la parte de seguridad de acceso, ¿no? Porque si bien ellos no tienen centro de cómputo, tienen todos los valores del Estado en el Banco Central, ¿no es cierto? Y los controles de acceso tienen estas características, digamos, ¿no? Es decir, las ventanas son fijas, robustas, antiincendio, las pinturas son antiincendio, ¿no? Todo lo que se requiere para que sean en lo posible inviolables. Bueno, en la sala de equipos deberíamos tener algunos estándares para tener el tipo de sistema operativo, la codificación, las contraseñas, los usuarios, los dominios, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo lo que está relacionado con equipamiento, la codificación, los tiempos de respaldo, quiénes tienen acceso, el almacenamiento, cómo codifican el almacenamiento, qué áreas están ocupadas, qué áreas están permitidas, qué áreas pueden ser libres, ¿no? Hay que evitar que hayan las fuentes de agua, ¿no? Cerca de la sala de equipo, porque estos pueden dañar, digamos, ¿no? Se pueden dañar a lo que tenemos almacenado, ¿no? La parte del cableado, ¿no? Y la parte de ductos también, ¿no? La salida o desagüe que tengan en el edificio. La energía eléctrica es muy importante. Fíjense de que cualquiera de estos casos puede causar un problema dentro de lo que tenemos. Un apagón puede realizar pérdida de datos, pérdida en la producción. Imaginemos que la empresa no solamente es de software, sino que es una empresa que hace galletas, hace pan, hace leche, ¿no? Un apagón tiene su incidencia. ¿Cómo yo controlo eso? La baja tensión, ¿cómo controlo eso? La mayoría de las empresas aquí utilizan electricidad para la producción. Algunos utilizan gas, ¿no es cierto?, para el funcionamiento. ¿Qué pasa cuando esta corriente sube y baja? Cuando hay un problema de ruido constante, hay un pico, hay alta tensión. Fíjense que todos estos problemas eléctricos pueden dañar al equipamiento físico que tenemos, ¿ya? Pueden provocarnos problemas. Inclusive en la parte de la infraestructura tecnológica, ¿no? Puede dejar inservible a la red, a las computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, la energía eléctrica es un problema que también hay que considerarlo porque es muy importante dentro de las empresas que producen. Entonces, deberíamos de buscar mecanismos de protección de sobrecargas, ¿no? Es decir, el cableado tiene que estar diseñado para que haya o evite sobrecarga. La protección transitoria, supresores de pico, para que dure algún tiempo los UPS, ¿no? Baterías para que funcionen los equipos más importantes, la parte de generadores, ¿no? Duración del generador de electricidad, ¿no? En cuanto a su tiempo de autonomía, el combustible, prueba. Entonces tenemos que tener un conjunto de mecanismos para evitar que cuando haya una pérdida de energía eléctrica, la empresa no pare, sino que la empresa continúe, ¿no? Es decir, tiene que continuar funcionando a pesar de que hay una falla eléctrica, ¿no? Podemos hacerlo mediante diferentes mecanismos, ¿no? En corte total tenemos UPS y generadores. En
caso de sobrecargos o picos tenemos los mecanismos de protección, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de cómo que continúe funcionando la empresa a pesar de la pérdida de energía eléctrica, ¿no? El sistema telefónico tiene que seguir funcionando, el sistema de comunicaciones tiene que seguir funcionando. Es necesario que la empresa tenga un mecanismo de luces y energía de emergencia, ¿no? Porque generalmente los ambientes son cerrados, donde hay producción o donde se trabaja, ¿no? Es decir, no tienen mucha iluminación, entonces es necesario de que estas luces de emergencia y energía de emergencia puedan estar funcionando. Hay de diferentes formas, ¿no? En la parte de generadores, hay UPS, hay algunos que se trabajan con batería para que la empresa continúe funcionando, ¿no? Este es un ejemplo de un generador, ¿no? Diesel, ¿no? Que me permite seguir funcionando en el caso de que un hospital esté parado por alguna razón. Corta la energía, esto arranca y el hospital sigue funcionando. Obviamente un hospital es muy importante, ¿no es cierto? Porque pueden estar en operaciones, puede haber sala de niños. Es decir, miren que el hospital debe de funcionar, ¿no? Entonces ellos tienen un generador, ¿no? Tras que hay un corte, el generador arranca y el edificio en la parte de emergencias, ¿no es cierto? Da los servicios básicos hasta que se restaure la energía principal. Podemos tener baterías, esto para los sistemas más importantes. Si no tenemos generadores y necesitamos que algo siga funcionando, en la parte de comunicaciones, por ejemplo, si no tenemos un generador porque es un poco caro, podemos tener baterías, ¿no? O UPS controlado por baterías. Un poco más grande o algo un poco más creativo. Otra de las cosas importantes es el mecanismo de refrigeración, ¿no? Para lo que es el equipamiento electrónico, la refrigeración es una de las condicionantes para que el equipamiento electrónico viva lo suficiente, ¿no? Pero también en ambiente cerrado el sistema de refrigeración o de acondicionamiento de aire es importante para sacar el aire viciado y meter aire limpio, ¿no? Entonces es importante en muchos lugares el sistema de aire acondicionado. Pero eso va a estar en función de la capacidad, ¿no es cierto?, de los BTUs, ¿no? Para qué tamaño de espacio usted tiene, ¿no? Va a haber computadoras, va a haber personas, entonces todo eso, ¿no? Generalmente trabajan con energía independiente, tienen una presión positiva, es decir, que pueden meter aire o sacar aire dependiendo del comportamiento, ¿no? Entonces, en este caso de emergencia sanitaria, por ejemplo, la parte de presión positiva que se trabajaba, que, por ejemplo, metían aire de afuera hacia adentro, ordenaron de que funcionen al revés, que saquen el aire contaminado de los ambientes, los hospitales, y los aires hacen eso, extraen ese aire, ¿no? Para que quede descontaminado en el caso del COVID, digamos. Entonces, pueden tener ese tipo de comportamiento los sistemas de aire acondicionado. La toma de aire es indispensable que esté protegido. ¿Qué quiere decir? Hay sistemas, por ejemplo, nosotros conocemos los aires acondicionados de las casas, los chiquititos que tienen un motor. Hay otros que son sistemas integrados para un edificio en donde el ingreso de aire es el tamaño de una ventana de 1 por 1, digamos, ¿no? Y el sistema de aire chupa aire o bota aire desde esas tomas, y muchas veces la gente se descuida de estar protegido la toma de aire del sistema de refrigeración, y pueden ingresar animales, y obviamente en algún momento hay un ventilador que absorbe el aire y ahí es donde no pueden haber problemas, ¿no? Se tiene que hacer monitoreo, sistemas de alarma, y obviamente la mayoría tienen un control de humedad del sistema de acondicionamiento de aire del edificio.
Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Fíjense que lo que estamos haciendo es revisar lo que es la parte física. Ustedes dentro del trabajo que van a realizar, lo que tienen que hacer es verificar de que la empresa cuenta al menos con estos requerimientos. ¿Ya? Una vez que ustedes tengan claro de que la empresa cuenta con estos requerimientos, ustedes pueden observar, ¿no?, el sistema de aire acondicionado, el sistema de control de acceso, dónde están las computadoras, la parte eléctrica, la humedad, si dentro del centro de cómputo al lado hay un baño, el perímetro de seguridad, hay un perímetro, hay un espacio, los controles de ingreso al edificio, los controles de ingreso a los activos más importantes de la empresa. Entonces, todo eso forma parte de la seguridad física, ¿ya? Y como es un tema un poco amplio, vamos a quedar ahí y vamos a continuar la siguiente clase. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, conforme vayan haciendo el trabajo, seguramente les va a aparecer algunas preguntas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir trabajando ya con el, fíjense, tienen el primer trabajo ya para entregarme aquí. Supongo que ya han hecho las cartas, han buscado las empresas, están viendo dónde hacer. Este primer trabajo no es difícil, necesitamos conocer el entorno de la empresa y en función de eso me van a pasar los datos que exige el primer trabajo. El primer trabajo, una vez que ustedes tienen el acceso con la empresa, lo que tienen que averiguar es a qué se dedica la empresa, misión, visión, objetivos, servicios, cobertura, competencia, proveedores, clientes, normativos. Entonces, esto siguiendo la norma australiana, la norma de la cual hicieron un pequeño resumen, ¿no? Entonces, hay que ver cómo les está yendo con las cartas que tenían que pedir a la dirección de carrera y los contactos con las empresas. ¿Ninguno? Quiere decir que todo va bien. Bueno. Excelente, entonces, porque el tiempo, ¿no?, y los periodos se van acortando. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿alguna consulta más? Eso con respecto al trabajo que tienen pendiente. Les voy a pedir que ustedes revisen siempre las tareas. Ustedes vienen aquí al calendario y las tareas les va a aparecer aquí. ¿Listo? Ya había una tarea para el 6 de diciembre, la otra tarea es para el 20. Si quieren seguir viendo, le dan clic ahí, vamos a ver el calendario en enero. En enero tienen cada fin de semana una tarea que presentar. Entonces, fíjense, está de esa forma. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden ir adelantando para hacer las tareas, mejor. Cosa que cuando se habilite la entrega, ustedes envían, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir adelantándose la lectura en los periodos libres que tengan y tener la tarea ya preparada para entregar. Bueno, jóvenes, si no hay consulta, agradezco su tiempo. Cualquier cosa que quieran escribir, no tengan dudas, por favor, aquí en la plataforma, en el chat, se conectan y ahí aparece mi nombre, le hacen una búsqueda y me envían un mensajito, ¿ya? Ese se comunica con la aplicación móvil que han desarrollado sus compañeros y siempre estoy respondiendo, ¿no? Porque me han preguntado varios si hay grupo de WhatsApp, ¿no? Yo le he dicho que todos vamos a comunicarnos mediante la plataforma. Muy bien. No hay más consultas, entonces agradezco su tiempo y nos estamos viendo la siguiente clase. Listo, ingeniero, gracias. Listo, ingeniero. Hasta luego.